Hola, mi nombre es Jesús Morelos de décimo B y bueno, yo lo que quiero hacer es hablar aquí un poco sobre Iturbide, ¿no? Entonces, Iturbide fue un político mexicano y militar también que estuvo en en la segunda parte de la revolución, pues, o tercera. Este es el que acaba ya con todo. Él hizo lo que Morelos e Hidalgo nunca pudieron, aunque cabe recalcar que Morelos e Hidalgo, pues obviamente sí lo ayudaron, ¿no? Porque ellos dieron como las bases y él lo finalizó. Bueno, ¿qué más puedo decir de este personaje? Este personaje era realista y combatía contra los insurgentes. Y él fue el que hizo el plan de Iguala. También trató o hizo pues los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue. Y bueno, realistas contra insurgentes. Agustín de Iturbide contra Vicente Guerrero. Todo esto, pues nomás. Porque uno, o sea, los dos buscaban lo mismo, que era ya quitar los españoles, o sea, o ellos regirse, pero no podían organizarse. Que querían lo mismo, pero no de la misma manera. Es entonces cuando ya después de mucho tiempo de discusión, todo eso, se logra el famoso abrazo de Acatempan, que es el abrazo que se dan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, el que veíamos hoy en clase cuando el profesor decía, ¿no? Y bueno, él fue al final nombrado como el presidente o el gobernador. De hecho le decían el emperador. Dijeron que fue el emperador Agustín primero. Y dicen que cuando él estaba, eh, todos los países chicos alrededor de México, Guatemala y así, llegaban a ser como de México, pues, o regidos por México. Otro dato de él malo es que no supo defender su corona. Siempre la ambición que él tuvo hizo que los republicanos lo derrocaran al final. Y algo bueno de él fue que logró la adhesión de casi todas las tropas realistas e insurgentes. Es lo que dije ya, ¿no? El abrazo de Acatempan. Muchas gracias. Décimo B. Y bueno, les voy a platicar sobre Javier Mina. Bueno, Javier Mina fue un militar y guerrillero español que participó en la guerra de la independencia contra los franceses y en la independencia de México, del lado de los insurgentes y en contra de los realistas. Javier Mina se pasó al lado de los insurgentes para ayudarles a combatir a los españoles. Él era español. Y bueno, por qué los quiso contradecir a los españoles? Bueno, porque nunca creyeron en él. Entonces él se pasó del lado de los insurgentes. Y los insurgentes y él no tuvieron. Él era un buen guerrillero y tenía sabiduría de lo que hacía. Pero los insurgentes nunca le creyeron porque el simple hecho de que él fuese español. Y bueno, él fue acabado por traición, y fusilado. Fuck. Hola, mi nombre es Mario Seijas, del grupo décimo B, y este es el último proyecto de historia de México para irnos de vacaciones ya. Entonces, yo voy a hablar acerca de la resistencia y la última etapa de la Revolución de Independencia. Lo que pasó aquí fue que cuando Morelos murió, los insurgentes se quedaron sin un jefe capaz, sin un líder. Entonces se pusieron a la resistencia, que fueron los combates aislados y desordenados. Luego, al no tener un líder que los guiara, todos se dividieron, todo. Luego, la división
del movimiento fue que el grupo de Vicente Guerrero siguió adelante a la sublevación, dirigidos por mestizos y los principales grupos de insurgentes. Mientras tanto, en España, el rey Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz y reprimió a los liberales e implantó el despotismo real. En Nueva España, Calleja, el virrey Calleja, hizo lo mismo, pero con la Constitución de Apatzingán. No la reconoció, de vale madres, y simplemente la abolió. Y después, en la orden de la Nueva España fue que quedaban pocos insurgentes y las autoridades españolas se dijeron que ya todo estaba controlado, todo estaba en paz y todo bien. Entonces, cuando dijeron eso, el rey llamó a Calleja, que ya estaba bien sus servicios, ya puede dejar su puesto, y pusieron a Juan Luis de Apodaca como el siguiente virrey. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Agustín Camarena, de 10º B, y yo les voy a hablar sobre la Constitución de Cádiz, como mis compañeros, pero yo solo quiero como rellenar este tema importante en nuestro salón, o más bien de la vida, ¿verdad? Porque es nuestro antepasado. Bueno, la Constitución de Cádiz, que fue formada en 1812, o mejor conocida como la Constitución Española, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas el 19 de marzo de 1812. Bueno, aquí sabemos que Morelos y Iturbide tienen que ver mucho en este tema. Se le otorga la gran importancia porque es la primera constitución española en todo el mundo, ¿no? Como fue la primera. Ok, entonces la Constitución de 1812, que se publicó hasta 3 veces en España, en 1812, en 1820 y 1836, se convirtió en el hito democrático en la primera mitad del siglo XIX. Trascendió a varias constituciones europeas e incluso impactó en los orígenes de las constituciones y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos. Y tras su independencia, la Constitución de Cádiz de 1812 provocó limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares americanos, y finalizó la Inquisición. Entonces, es decir, sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a su estudio omiten, o más bien no valoran la influencia que la revolución liberal y burguesa española tuvo que transformar el imperio colonial español en provincias de un nuevo estado, e incluso convertir ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo. Profesor.